¿Podrías imaginar vivir en una ciudad donde la maldad era la ley y la justicia simplemente no existía? Un lugar donde las mujeres eran tratadas como objetos, la compasión era un crimen y la violencia era la única moneda de valor. Sodoma y Gomorra no eran solo ciudades de pecado, eran el símbolo máximo de la corrupción humana, donde incluso los inocentes sufrían sin esperanza. Pero, ¿qué llevó a estas ciudades a su trágico destino? ¿Cómo era la vida de las mujeres atrapadas en este mundo depravado? Hoy vamos a revelar los secretos más oscuros de Sodoma y Gomorra, explorando un lado de la historia que pocos se atreven a contar. Si te interesa conocer la verdad oculta en la Biblia y descubrir hechos sorprendentes que nadie te ha contado, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje al pasado. Las mujeres en Sodoma no solo enfrentaban el desprecio de su sociedad, sino que también vivían con el miedo constante de ser víctimas de abusos impensables. En un mundo donde el poder lo era todo y la maldad no tenía límites, su destino estaba prácticamente sellado desde el momento en que nacían. Sodoma era una ciudad de excesos y placeres desenfrenados. Su economía era próspera, con mercados llenos de productos exóticos, especias y joyas traídas de tierras lejanas. Pero esa prosperidad tenía un costo, la desigualdad era brutal. Mientras las élites disfrutaban de lujos inimaginables, las mujeres de las clases bajas eran tratadas peor que esclavas. El profeta Ezequiel describe a Sodoma como un lugar de arrogancia y desprecio hacia los necesitados. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, Ezequiel 4:49. Este pasaje nos da una pista crucial sobre la vida en Sodoma. Las mujeres ricas vivían rodeadas de opulencia, participaban en grandes banquetes y vestían ropas adornadas con piedras preciosas. Usaban maquillaje elaborado, con polvo de antimonio para oscurecer los ojos y pigmentos rojos para realzar sus mejillas. Pero detrás de esta imagen de lujo se escondía una realidad aterradora: no eran dueñas de su propio destino. Desde niñas, las mujeres eran vistas como una carga para sus familias y su único propósito era ser entregadas en matrimonio al mejor postor. Su valor se medía en riquezas y alianzas políticas, no en su dignidad o derechos. Pero para las mujeres pobres y esclavas, la situación era aún peor. No solo eran explotadas en el trabajo doméstico, sino que también podían ser víctimas de los caprichos de sus amos sin ninguna posibilidad de justicia. En Sodoma, la compasión no existía, y la crueldad no solo era aceptada, sino que se convertía en una forma de entretenimiento. Los escritos rabínicos describen cómo en Sodoma se castigaba severamente a quienes mostraban bondad hacia los demás. Se cuenta la historia de una mujer que fue ejecutada simplemente por dar pan a un mendigo. Este nivel de maldad nos ayuda a entender por qué la ira de Dios se encendió contra estas ciudades. Pero si crees que esto es terrible, espera a escuchar lo que sucedía cuando el sol se ponía. Las noches en Sodoma eran el verdadero rostro del horror. Cuando la oscuridad cubría la ciudad, los peligros se multiplicaban. Las calles sin iluminación se convertían en un campo de caza para los hombres sedientos de violencia. Gritos se perdían en el aire, y nadie se atrevía a intervenir. El miedo gobernaba cada esquina, y las mujeres sabían que cualquier error podía costarles la vida. El relato bíblico en Génesis 19 nos muestra la brutalidad de los habitantes de Sodoma cuando rodearon la casa de Lot exigiendo que les entregara a sus huéspedes. Lo más perturbador de este episodio es que Lot, conociendo la naturaleza de su gente, ofreció a sus propias hijas en su lugar. Este detalle revela cuán deshumanizadas eran las mujeres en esta sociedad. Los registros arqueológicos sugieren que en las ciudades cananeas contemporáneas a Sodoma existían prácticas de prostitución ritual vinculadas a cultos de fertilidad. Sin embargo, en Sodoma, estas prácticas no tenían ninguna conexión religiosa, sino que eran una simple muestra de la perversión extrema en la que habían caído sus habitantes. Las madres vivían con el corazón en un puño, temiendo por sus hijas en cada instante. Sabían que la inocencia no duraba mucho en Sodoma y que, tarde o temprano, su destino sería el mismo que el de tantas otras. El caso de la esposa de Lot es particularmente simbólico. Aunque no conocemos su nombre, su historia es la representación de muchas mujeres atrapadas en una sociedad corrupta. Cuando los ángeles le ordenaron a la familia de Lot huir sin mirar atrás, ella desobedeció y se convirtió en una estatua de sal. Algunos teólogos interpretan este acto como una muestra de apego a la vida que llevaba en Sodoma, incluso con todo su horror. Pero ¿qué sucedía con las extranjeras que llegaban a Sodoma sin conocer el peligro que las esperaba? La hospitalidad era un principio sagrado en el mundo antiguo, pero en Sodoma, este concepto estaba completamente distorsionado. En lugar de recibir a los viajeros con respeto, los habitantes de la ciudad los sometían a humillaciones, robos y abusos. Para las mujeres forasteras, la situación era aún más aterradora. Algunos textos rabínicos cuentan que las mujeres extranjeras eran despojadas de sus pertenencias y sometidas a rituales degradantes antes de recibir cualquier tipo de ayuda.
Las que intentaban escapar eran perseguidas sin piedad, y muchas encontraban un destino peor que la muerte. El clamor de las víctimas de Sodoma llegó hasta los cielos, y Dios decidió que era el momento de acabar con aquella ciudad corrupta. Pero antes de su destrucción, envió a 2 ángeles con una última advertencia. Estos ángeles, al llegar a Sodoma, fueron testigos directos de su perversión. La gente intentó atacarlos, lo que demostró que la maldad de la ciudad no tenía límites. Por eso, la sentencia fue clara e irrevocable: Sodoma y Gomorra serían destruidas por completo. El relato de su destrucción es aterrador. Lluvia de fuego y azufre cayó sobre la ciudad, reduciendo todo a cenizas. No quedó nada, ni sus riquezas, ni sus palacios, ni sus habitantes. Solo el recuerdo de una sociedad que desafió a Dios y pagó el precio por su corrupción. Pero la historia no termina aquí. A pesar de la devastación, la lección de Sodoma sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que cuando una sociedad se entrega completamente a la maldad, su destino está sellado. Pero lo que ocurría dentro de los hogares de Sodoma era aún más perturbador. Si las calles eran un lugar de peligro, las casas no eran refugios seguros. Dentro de esas paredes, las relaciones familiares se habían corrompido hasta niveles impensables. En muchas culturas del Antiguo Oriente, el matrimonio era visto como una transacción económica entre familias. Sin embargo, en Sodoma, este concepto había sido llevado al extremo. Las mujeres no eran esposas en el sentido afectivo, sino simples bienes intercambiables. No existía el respeto ni la protección, y el abuso dentro del hogar era normalizado. El arqueólogo y especialista en estudios del Antiguo Testamento Richard Hess señala que la forma en que Lot ofreció a sus hijas a la multitud no era un caso aislado, sino un reflejo de los valores distorsionados de la ciudad. En Sodoma, las mujeres eran vistas como sacrificios desechables para aplacar la ira de los hombres. Pero lo más aterrador es que este ambiente depravado se transmitía de generación en generación. Las niñas crecían viendo cómo sus madres eran maltratadas, aprendiendo que su destino era el mismo. El psicólogo especializado en trauma intergeneracional Walter Breman explica que, en sociedades de abuso sistemático, las víctimas suelen reproducir los patrones de violencia, porque es lo único que conocen. Y esto se ve claramente en la historia de las hijas de Lot después de la destrucción de Sodoma. Creyendo que no quedaba nadie más en la tierra, embriagaron a su padre y tuvieron hijos con él. Génesis 19, 30-38. Aunque este acto es moralmente chocante, debemos entender que estas jóvenes fueron criadas en un entorno donde la perversión era la norma. La historia de Sodoma no es solo el relato de una ciudad corrupta que fue castigada, sino una advertencia sobre lo que sucede cuando una sociedad pierde completamente sus valores morales. Pero antes de su destrucción, hubo señales de advertencia. El clamor de las víctimas de Sodoma se había multiplicado, y Dios decidió enviar a 2 ángeles para comprobar la gravedad de la situación. Génesis 18, 20-21. Estos ángeles llegaron a la ciudad y fueron recibidos por Lot, quien los llevó a su casa para protegerlos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los hombres de la ciudad rodearan su hogar exigiendo que entregara a los visitantes. La escena es escalofriante. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Génesis 19, 5. En este contexto, el verbo conocer claramente implica abuso. La multitud quería violentar a los visitantes de Lot, demostrando que en Sodoma la violación no solo era común, sino que era una forma de dominación social. Lot, desesperado, trató de apaciguar a la multitud. En un intento desesperado, les ofreció a sus propias hijas en su lugar. Este acto, que hoy nos resulta inconcebible, revela hasta qué punto incluso los justos en Sodoma habían sido influenciados por la corrupción de la ciudad. Pero los ángeles intervinieron, cegando a la multitud y ordenando a Lot que escapara junto con su familia, pues la destrucción de Sodoma era inminente. Esa misma noche, el juicio de Dios cayó sobre la ciudad. Fuego y azufre descendieron del cielo, consumiendo cada calle, cada casa y cada habitante. El rugido de las llamas y los gritos de desesperación llenaron el aire mientras Sodoma y Gomorra eran reducidas a cenizas. La esposa de Lot, incapaz de desprenderse de su antigua vida, desobedeció la orden de no mirar atrás y fue convertida en una estatua de sal. Génesis 7 y 26. Muchos teólogos interpretan esto como un símbolo del apego a una vida de pecado, una advertencia sobre los peligros de aferrarse al mal. Pero el legado de Sodoma no terminó con su destrucción. Las hijas de Lot, ahora sin hogar y sin un futuro claro, tomaron una decisión desesperada. Creyendo que no quedaba nadie en el mundo, embriagaron a su padre y lo usaron para concebir hijos, quienes se convirtieron en los ancestros de los moabitas y amonitas, pueblos que más tarde serían enemigos de Israel. Sin embargo, la historia tiene un giro inesperado. Generaciones después, una moabita llamada Ruth entraría en la historia sagrada.
Esta mujer, descendiente de aquellos nacidos en la tragedia de Sodoma, se convertiría en la bisabuela del rey David, más adelante, en parte de la genealogía de Jesús. Esto demuestra que, incluso después de la peor corrupción, Dios aún puede traer redención. Ahora dime, después de conocer la historia de Sodoma y Gomorra, ¿crees que su castigo fue justo? ¿Puede una sociedad llegar a un punto de no retorno? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias impactantes de la Biblia. Y si quieres conocer otra historia de una ciudad que desafió a Dios, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y descubre los secretos ocultos de Jericó. Nos vemos en el próximo vídeo.